¿Se puede ganar absolutamente todo con el Real Madrid usando únicamente jugadores que hayan salido de su cantera? Hoy vamos a intentar algo bastante complicado, crear un Real Madrid formado solo por canteranos o ex canteranos del club blanco. Es decir, jugadores que hayan pasado por la fábrica en algún momento de su carrera. Algunos llegaron a triunfar en el primer equipo y otros seguramente ni os acordabais que se formaron en el Real Madrid. Pero este reto tiene todavía más contexto. Porque hace un tiempo ya hicimos exactamente este mismo experimento, pero con el Barcelona. Un Barça formado únicamente por jugadores de la Masía, donde jugamos 4 temporadas intentando ganarlo todo. Y el resultado fue bastante serio. Una Liga, 2 Copas del Rey y una Champions League que además tardamos 4 temporadas solamente en conseguir. Así que hoy la pregunta es bastante clara. ¿Puede la cantera del Real Madrid hacerlo mejor que la del Barcelona? Vamos a construir un equipo formado únicamente por jugadores que hayan salido de la fábrica. Vamos a jugar varias temporadas y veremos hasta dónde es capaz de llegar este Real Madrid de cantera. Así que preparaos porque empieza el desafío del Real Madrid con solo canteranos. Pero antes de empezar este Madrid de solo canteranos, os recuerdo que tenéis sofutbol.com, donde podéis encontrar un montón de camisetas de fútbol, de clubes y de selecciones, ahora que se acerca el Mundial, camisetas tan bonitas como esta de Neymar en el Santos. Así que si queréis pillar alguna, tenéis un 8% de descuento usando el código MAVE. Os dejo la web en la descripción de todos los vídeos por si queréis echarle un vistazo. Y ahora sí, vamos a empezar con este Real Madrid solo de la fábrica. Vamos allá. Y bueno, claro chicos, para empezar este reto con el Real Madrid solo de canteranos, tenemos que echar a los jugadores que no sean de la cantera. Y esto va a ser bastante duro, porque la gran mayoría de la plantilla del Real Madrid pues no es como el Barça, no es de la cantera. Entonces, de hecho, no sé si ni siquiera vamos a poder echar a todos los que tenemos que echar. Pero claro, Vini, por ejemplo, se tiene que marchar. Kylian Mbappé también, Bellingham, Rodrigo, Camavinga, Ceballos. Se tiene que marchar. Bueno, Fede Valverde creo que lo podemos dejar. Estuvo en la fábrica. Es un poco como Vini. Bueno, Vini no lo voy a contar como de la cantera, lo siento mucho. O sea, sé que jugó en el Real Madrid Castilla, pero eso no cuenta para ser canterano. Y de hecho, Fede Valverde tampoco debería contar. Yo, por ejemplo, soy del Barça y Araujo no lo cuento como de la cantera. Entonces, Fede Valverde no debería contar las cosas como son. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí, chicos. Dicho esto, también se debería marchar Arda Güler, obviamente Franco Mandastono, luego Tchouaméni también, Fran García y Carreras sí que se quedan, pero Ferland Mendy se marcha, David Alaba más de lo mismo, Dinghausen fuera, Militao fuera, Rudiger fuera, Alexander-Arnold fuera, Thibaut Courtois se marcha fuera y Lunin también, o sea que la cantidad de jugadores que tenemos que echar es impresionante y algunos de ellos son de los mejores jugadores del equipo, o sea que vaya auténtica locura. Pues una vez nos hemos deshecho de los jugadores que no son de la cantera, la verdad es que se nos ha quedado pues una plantilla cortísima, solamente 19 jugadores y de hecho hemos tenido que meter algunos de la cantera creada del juego porque es que ni siquiera daba para tener el mínimo de jugadores que te pide el juego, o sea, muy pocos canteranos, realmente del Real Madrid ha sido bastante difícil, pero bueno, esta es la plantilla que se queda del Madrid si le quitas los fichajes y solo te quedas con jugadores hechos en la fábrica. Sergio Mestre en portería, Fran González en portería, luego Fran García y Álvaro Carreras por la izquierda. Este es creado del juego. Raúl Asencio en la central con Diego Aguado, Víctor Valdepeñas y por derecha David Jiménez, Jesús Fortea y Daniel Carvajal. En el medio campo, Thiago Pitarch, Jorge Cestero, Fede Valverde, que bueno, lo metemos ahí un poco con pinzas, pero vale. Mario Martín, luego Mario Salinas, inventado el juego. Gabriel Córdoba, inventado el juego. Endrick cuando vuelva ya lo echaremos porque ahora mismo está en el Lyon. Y en la delantera solo hay un jugador, Gonzalo. O sea, esta es la plantilla del Madrid si solo te quedas con puramente canteranos. Y de hecho Fede Valverde, bueno, ahí, o sea, es cuanto menos complicado y el reto que vamos a tener con el Madrid creo que va a ser bastante más difícil que con el Barça, porque con el Barça había muchísimos jugadores de la cantera y realmente pues incluso tenías ya cracks en el equipo como Lamine, Fermín, gente ya con bastante media y bueno, tuvimos que fichar obviamente jugadores de fuera que están en otros equipos pero que son canteranos, pero es que en este caso vamos a tener que rehacer el equipo y fichar absolutamente de todo. Obviamente tenemos dinero ilimitado, pero vamos a tener que traer a muchos de los cracks que están por ahí fuera porque realmente de lo que hay en la plantilla poquito hay, señores, o sea, es que Fede Valverde, Carvajal y Carreras son los únicos 3 jugadores por encima de 80 de media, el resto están por debajo y obviamente con este equipo no estamos ni para luchar la liga ni para luchar con absolutamente nada.
La pregunta es, ¿cuántos jugadores podemos fichar de fuera que sean de la fábrica? Pues bueno chicos, aquí tenéis una pequeña, o mejor dicho, gran lista de todos jugadores que han pasado por la fábrica o que son canteranos del Real Madrid. En este caso en la portería tenemos a Lucas Cañizares, tenemos a David Soria, portero del Getafe, tenemos a Lucas Zidane, obviamente pues el hijo de Zinedine Zidane, uno de ellos. Luego tenemos también a Lucas Vázquez, que ya sabéis que se marchó el año pasado. Tenemos a Achraf Hakimi, uno de los cracks. Tenemos a Alex Jiménez y, ojito, Marcos Llorente, que ahora obviamente está en el Atlético de Madrid, pero ya sabéis que es canterano del Real Madrid. De la central tenemos a Rafa Marín, tenemos a Javi Sánchez, tenemos Manu Hernando, tenemos a Pablo Ramón, Jesús Vallejo, Víctor Chus, Marvel, Jacobo Ramón. Tenemos a Mario Hermoso, que también estuvo en el Atleti, pero es canterano en Madrid, al igual que Mario Gila, que actualmente está en la Lazio. Y por la izquierda, en el lateral, tenemos a Miguel Gutiérrez, tenemos a Rafael Obrador, porque luego Fran García y Álvaro Carreras ya los tenemos en el Real Madrid. Dicho esto, si alguno piensa que Teo Hernández es canterano del Madrid, lo he mirado, no es canterano del Madrid, es canterano del Atleti. Luego en el medio campo tenemos a Antonio Blanco, tenemos a Chema Andrés, tenemos en las bandas a Peter Federico, tenemos a Takefusa Kubo, que bueno, Takefusa Kubo es un poco azúcar porque cuenta como canterano del Barça y podría contar también como canterano del Madrid, aunque realmente es canterano del Barça, ya que llegó al Barça con 10 años o 12 años o algo así. Luego se acabó yendo al Madrid con 16, creo, pero bueno, lo podemos meter aquí en la lista. Luego tenemos también a Jorge de Frutos. En el medio campo tenemos a Teo, otro de los hijos de Zinedine Zidane. Carlos Doctor. Tenemos a Martin Odegaard, que bueno, ya sabéis que se le fichó desde Noruega y tal y cual. Pero bueno, estuvo jugando en el Castilla creo que un par de temporadas. Creo que llegó al Madrid con 15 o 16 años. Luego tenemos a Pablo Barrios, que esto mucha gente no lo sabe, pero jugó ahora titularísimo con el Atlético de Madrid y muy importante. Pero en este caso es canterano del Real Madrid. Tenemos también a Leix Febas. Tenemos a Nico Paz, que ya sabéis que es uno de los jugadores que puede que vuelva al Real Madrid el año que viene. Tenemos a Iker Bravo, que es más canterano del Barça que del Madrid, pero también estuvo jugando las inferiores del Real Madrid. Tenemos a Álvaro Morata, tenemos a Juan Latasa, Álvaro Rodríguez, Borja Mayoral, Gese, que lo he metido aquí un poco por el meme, tenemos a Baba del Granada y tenemos a Víctor Muñoz, que es canterano también del Barça y del Madrid, ya que estuvo desde pequeñito en el Barça, luego se fue a la DAM y de la DAM el Real Madrid lo fichó. Así que aquí tenéis esta lista de todo canteranos salidos de la fábrica del Real Madrid. Pues el primer fichaje que vamos a hacer es la vuelta de Nico Paz, que ya sabéis que estaba en el Como. De hecho el año que viene puede que vuelva, el Real Madrid tiene una opción de recompra por él y vuelve el argentino para la media punta, muy importante porque no tenemos jugadores en esa posición actualmente. Así que chicos, vuelve el canario que juega la selección argentina, vuelve Nico Paz al Real Madrid. Y después de habernos quedado sin Lunin y sin, obviamente, Thibaut Courtois, necesitábamos un portero de garantías. Y el único que tenemos que haya de la cantera del Real Madrid es David Soria, señores, el portero del Getafe, que es verdad que ya es un poco mayor, sobrepasa los 30 años, pero es lo que hay, no hay otra opción, y a no ser que Fran González empiece a subir mucho de media, pues la única opción que teníamos es David Soria, y esperemos que no dure muchos años, porque es que no hay otro de la cantera del Real Madrid. Y también necesitamos reforzar la defensa. Se ha ido Rudiger, se han ido prácticamente muchísimos centrales y solo teníamos a Asensio y ahora tenemos a Mario Gila, el central de la Lazio que vuelve al Real Madrid y ahí está, tenemos un central de 81 de media, además joven, aún puede subir yo creo que de media un par de temporadas y es bastante fiable, así que Mario Gila que vuelve también al equipo blanco. Y otro que vuelve al equipo blanco es Jorge de Frutos, el jugador del Rayo Vallecano para la banda derecha, donde tampoco teníamos muchas opciones actualmente, pues ya está, ya lo tenemos en el equipo, vuelve al Real Madrid y por fin tenemos un banda con desborde, con buen tiro, que puede actuar por las dos bandas e incluso puede llegar a jugar de delantero si es necesario, así que a mí me parece un jugador muy polifacético que puede actuar en varias posiciones y ahí está, Jorge de Frutos vuelve. Y necesitábamos calidad para el medio del campo y vuelve Martin Odegaard, señoras y señores, lo necesitábamos y ojo porque ese medio del campo con Fede Valverde puede estar bastante bien. Sé que los dos están pillados un poco con pinzas, el tema de Odegaard y el tema de Valverde con la cantera del Real Madrid y tal, pero bueno, como cuentan como canteranos en principio, pues lo teníamos que traer, señores, mucha calidad, muchísima media y nos va a venir increíble para el equipo. Y necesitábamos a alguien que rotase con Gonzalo, que estaba muy solo arriba porque no teníamos más delanteros, así que traemos de vuelta a Álvaro, señores, este delantero uruguayo que ya estuvo en el Madrid, pero que actualmente está en el Elche, de hecho lo está haciendo bastante bien y ahora pues vuelve para rotarse ahí un poquito con Gonzalo, no tiene mucha media, 72, pero es joven, así que puede subir, esperemos que lo haga porque lo necesitamos.
Y otro joven con mucho potencial que va a volver es Víctor Muñoz, jugador actualmente de Osasuna que está haciendo un temporadón increíble con los rojillos. A mí me encanta, este chaval me gusta muchísimo, de verdad no sé cómo el Madrid no se lo quedó, quizás porque tiene muchos extremos ya, pero señores, nosotros hacemos que vuelva y va a ser el diablo, va a ser el nuevo Vini por esa banda izquierda con nosotros. Y para reforzar aún más la defensa tenemos a Rafa Marín, señores, que vuelve al Real Madrid, ahora ya con un poco más de experiencia, vuelve al equipo blanco para formar defensa con Asensio, también con Mario Gila, así que otro muy buen central para el equipo blanco y reforzar el equipo. Y otra opción para reforzar el equipo, señores, traemos a Chema Andrés, un jugador con bastante potencial que quizás lo utilizamos para cederlo, pero bueno, en principio tiene mucho potencial, así que no quiero dejarlo escapar, lo vamos a comprar, veremos si lo acabamos cediendo o no, pero este tío puede subir bastante de media y a futuro, ojo, porque puede ser bastante interesante y tiene buena pinta. Y como uno de los últimos fichajes de este mercado, teníamos que traerlo sí o sí, uno de los grandes cracks o el jugador que ahora mismo va a ser el mejor de la plantilla por media, Hakimi, que vuelve al Real Madrid con 89 de media, habiéndolo ganado ya prácticamente todo con el Paris Saint-Germain a nivel de clubes, vuelve al Real Madrid para triunfar con el equipo blanco y es un fichaje que ya eleva al equipo a otro nivel. Pues terminamos este primer mercado donde hemos intentado reconstruir un poco este Madrid. Hemos hecho también cesiones de jugadores que de momento no tienen suficiente media para que tengan minutos en otros equipos y quizá en futuras temporadas poderlos utilizar, ¿vale? Aquí veis un poco la lista de cesiones. Y luego empezamos ya con los fichajes, chicos. Con Baba, Jacobo Ramón, que lo hemos traído también, Álvaro Rodríguez, David Soria, Chema Andrés, De Frutos, Rafa Marín, que lo hemos fichado, pero de momento están en Villarreal. Entiendo que porque está cedido o algo así, pero bueno, supongo que vendrá en el próximo mercado o la temporada que viene, la verdad que no lo tengo muy claro. Luego tenemos también a Víctor Muñoz, Mario Gila por 40 millones, Nico Paz por 65, Odegaard por 81 y el gran fichaje que ha sido el de Achraf Hakimi por 160 millones. Y así es como quedaría esta plantilla con el Real Madrid, con solo jugadores de la fábrica, con Víctor Muñoz, Gonzalo y De Frutos en ataque, Nico Paz, Odegaard y Valverde en el medio campo. La verdad que tenemos un muy buen medio del campo. En defensa, Carreras, Mario Gila, Asensio y Hakimi por derecha y David Soria como portero. Y en el banquillo, Baba, Álvaro Rodríguez, este que es creado de la máquina. Luego tenemos a Mario Martín, Chema Andrés, tenemos a Dani Carvajal como muy buen suplente. Luego tenemos a Valdepeñas, Jacobo Ramón, Fran García y Mestre en la portería. La verdad es que en defensa con los centrales aquí vamos a sufrir bastante porque aún no tenemos a Rafa Marín y esto va a ser un problema. Como veis no tenemos suplente de media punta, pero bueno, realmente Odegaard puede actuar como media punta si Nico Paz tiene que rotar. Y ahí podría entrar Mario Martín o Chema Andrés, pero como veis tenemos una plantilla muy cortita, ¿vale? No nos daba para más. En próximos mercados, próximas temporadas, quizás fichamos a un jugador más para tener un poco más de banquillo, pero esto es lo que hay. Como veis, muy poquita media, muy difícil este reto con el Real Madrid y vamos a ver cuántas temporadas tardamos en intentar luchar títulos, porque con esta plantilla, hombre, yo creo que algo se puede hacer con Valverde, Nico Paz, Odegaard, Hakimi, no está mal del todo, pero está claro que si la comparamos con la plantilla del otro vídeo que hicimos con el Barça solo canteranos, hombre, esta plantilla pues es bastante más complicada de llevar y puede que cueste un poquito más, ¿eh? Pero bueno, vamos a por esta primera temporada a ver qué tal nos va. Y a mitad de temporada pues estamos terceros, eso sí, ya veis la diferencia de puntos con Barça y Atlético de Madrid. Está claro que ahora no estamos para luchar con ellos de momento, llevan 0 derrotas los dos y nosotros 3 empates, 3 derrotas, se nota que ha habido un cambio, seguimos estando en el top de la liga, seguimos siendo de los mejores equipos del país, pero está claro que obviamente ha bajado el nivel, al final hemos perdido muchos jugadores de muchísima talla mundial y bueno, los que hemos fichado tampoco están nada mal, pero está claro que pues tenemos menos media y se nota en la clasificación. Aunque hay que decir que hemos ganado la Supercopa de España frente al Barça en la final 1-0, después de haber eliminado también al Atlético de Madrid 2-3, así que tenemos por aquí el primer título de este experimento, primera copa que nos llevamos, así que nada mal. Y en la Copa del Rey también estamos en cuartos de final, nos enfrentaremos al Oviedo después de haber eliminado al Celta y también al Elche. Eso sí, en la Champions no ha ido tan bien, hemos quedado en el puesto número 13, no hemos conseguido entrar en el top 8 como el Real Madrid y la vida real y en el playoff nos toca enfrentarnos a Olympiacos si queremos seguir vivos y pasar a los octavos de final. Pues chicos, sorprendentemente hemos llegado a la final de la Copa del Rey y otra vez nos las volvemos a ver con el Atlético de Madrid, así que vamos a ver si ganamos el segundo título de este experimento con el Madrid solo canteranos. Y ahí está, chicos, 2-0. Pues bastante bien, ¿eh? Doblete de Gonzalo, señores, para ganar al Atleti en la final.
Y terminamos esta primera temporada con el Real Madrid tercero, 90 puntos, pero de momento un poco lejos de Barça y Atleti, que han empatado con 100 puntos, pero se le ha llevado al Atleti por el gol average, una auténtica locura. Pensaba que estaríamos más lejos, la verdad, en cuanto a temporadas que nos costaría, pero veo que tampoco estamos tan lejos, así que quizás en un par de temporadas ya podemos estar luchando la Liga. Buena temporada, la verdad, porque nos hemos llevado 2 títulos, la Supercopa de España y también esa Copa del Rey después de eliminar al Barça en semis y en cuartos al Oviedo, también al Celta y al Elche. Lo que sí que es verdad que estamos bastante lejos es en Champions, donde el Barça, nuestro archienemigo, se ha llevado pues este título. Nosotros que ya sabéis que en la fase de liguillas pues no lo hicimos muy bien, en los playoffs eliminamos a Olympiacos. Y claro, ¿qué pasa? Que en octavos pues vino el Arsenal, señores, y nos metió un 5-2, nos eliminó, así que no hemos pasado octavos de final en Champions. Aquí es donde tenemos que mejorar porque de momento estamos bastante lejos para poder competir en Champions. Y el mejor de la temporada, o el más goleador, ha sido de Frutos, chicos. 24 goles, muy bien, la verdad, para él. 4 asistencias, luego 15 golitos también de Álvaro Rodríguez. Muy bien, el uruguayo ha subido bastante de media, al igual que Gonzalo, que está ya en 77. Fede Valverde con 13 goles, 19 asistencias, máximo asistente del equipo. Luego por aquí también Víctor Muñoz con ese +4. Muy bien, la verdad, el jugador catalán lo ha hecho increíble. Luego Odegaard con esos 11 y 11, bastante bien. Nico Paz con 7 y 7 asistencias, ha subido 4 puntos. Mario Martín ha subido 5. Hakimi que ha subido 1. Asencio ha subido 3 puntitos, Baba ha subido 4, Dani Carvajal, pues bueno, ha bajado 1 de media, ya es lo que le va tocando. De hecho, puede incluso que lo reconvirtamos a central, creo que no es una mala opción. Luego 3 goles, 12 asistencias, que no está nada mal. Carreras también ha subido 5. Gabriel Córdoba, que es uno de la cantera, pues ha subido 3. Y luego de las cesiones, pues bueno, alguna que otra subida. Fran González ha subido 4, Fortea ha subido 3. Luego por aquí Pitarch, que también ha subido 4, Cesteros ha subido 3. David Jiménez también 3. Bueno, Hendrik, que el año que viene ya pues nos lo fumaremos. Jacobo Ramón ha subido solamente 2 puntitos de media. Fran García, que ha subido 3. Mestre, el portero, que ha subido 4. Y luego por aquí, pues bueno, más canteranos que teníamos, como Valdepeña. Chema Andrés solo ha subido 1. Mario Gila, ojo, centralazo, ha subido ya 3 de media. Y David Soria, que incluso con 33 años ha subido 2 puntitos. O sea que, oye, ni tan mal. Así que vamos a por esa segunda temporada donde quizás hacemos algún fichaje más para reforzar la plantilla y que sea un poco más amplia. Y nada, vamos a por la segunda temporada. Pues vamos allá con esta segunda temporada, donde en este mercado de nuevo hemos hecho varias cesiones para que los jugadores tengan minutos fuera de este equipo y vayan pillando media. Hemos también hecho la venta de Hendrik porque sobraba aquí en el equipo. Y ojo, porque hemos hecho solo un fichaje, el de Pablo Barrios. Así, pues bueno, con este fichaje hacemos que el Atleti sea un poco menos bueno y les quitamos a un gran jugador del medio del campo, el cual sumamos a nuestro equipo para que se rote con Fede Valverde, con Odegaard, y Odegaard también pueda actuar como media punta cuando Nico Paz tenga que descansar. Y así nos quedaría el 11, la verdad que no cambia absolutamente nada porque Barrios en principio entraría desde aquí, así que no cambia demasiado. También es verdad que ha venido Rafa Marín, que lo habíamos fichado el año pasado, así que ya tenemos tercer central de garantías, pero la plantilla tampoco va a cambiar mucho a partir de ahora en las próximas temporadas, a no ser que fichemos, yo que sé, pues no sé, a Cubo quizás para tener otro banda o alguno así. Creo que esta va a ser la plantilla que vamos a tener ya hasta el final, porque es que no hay más canteranos mejores para poder fichar y mejorar la plantilla, así que toca confiar en estos hombres y ver qué son capaces de hacer, así que vamos a por esta segunda temporada y a ver qué consiguen. Pues terminamos esta segunda temporada y la verdad que sorpresa bastante grande porque el Real Madrid ha ganado la Liga, señores. 107 puntos, solamente una derrota y 2 empates con este equipo de solo cantera, recordemos. Y en la segunda temporada ya ganamos la Liga. Creo que con el Barça, no sé si fue en la tercera temporada, no sé si en la segunda temporada ya habíamos ganado la Liga, la verdad es que no lo recuerdo, pero de momento tenemos una Liga. Si conseguimos ganar otra más, ya superaríamos al Barça con solo la Masía, pero oye, bastante buen resultado. La Supercopa de España este año, que la han vuelto a ganar, así que sería tercera copa. En este caso, aquí sí que ya superaría al Barça, que solo ganó 2 copas. Y luego en la Copa del Rey no ha podido ser, chicos, se le ha llevado el Barça. Nosotros que caímos bastante temprano, nos eliminó el Atleti en octavos. Y en la Champions, pues se le ha llevado el City, chicos. Una Champions en la cual sí que le está costando más a este Madrid. De momento ha vuelto a no quedar entre los 8 primeros. En los playoffs eliminó al Rangers, pero en octavos cayó de nuevo, otra vez, otro año más cayendo en octavos. Esta vez 5-4 frente al Liverpool. Temporada en la cual Gonzalo ha sido el máximo goleador del equipo, 31 goles, muy buenos números para el delantero español, que ya empieza a ser crack, 81 de media, ha subido 4, luego Fede Valverde que ya está en 92, Álvaro Rodríguez ya pues 16 de goles, ha subido 3, Hakimi que está en 91, también 14 goles, Baba, ojito con este, porque no pintaba así como uno de los cracks, y cuidado porque ya está en 76, Nico Paz ya en 88 de media, de Frutos en 82, Víctor Muñoz ya en 83, Odegaard con 20
29 asistencias, auténtica locura. Asencio en 83, Mario Gila ya en 87, Pablo Barrios, que ha jugado bastante también, en 86. Y luego por aquí Álvaro Carreras, está ya en 89 de media. Ojito con Álvaro Carreras, lo que está subiendo. También Gabriel Córdoba, que bueno, era uno de los que hemos sacado de la cantera y parece que ha subido bastante. Y de las cesiones, pero bueno, alguna subida de media por aquí también, interesante. Hay un jugador que está subiendo, Frank González, ojito que ya está en 71. También Luis Gavilano, todos los cracks de la cantera ya en 70. O sea que nada mal, incluso los cedidos están subiendo. También Jacobo Ramón, Mestre. Buenas subidas, Mario Martín también en 79, Rafa Marino en 81. Muy bien, chicos. Y David Soria con 34 años que sigue subiendo, ya está en 84. Así que de momento me está sorprendiendo bastante este Madrid con solo jugadores de la fábrica. Vamos allá a por la tercera temporada en la cual, repito, si ganamos la liga superaríamos al Barça de la Masía y nos quedaría la Champions, en la cual de momento no pasamos de octavos. Pues vamos allá con esta tercera temporada donde, como siempre, cesiones de jugadores para que tengan minutos fuera del equipo y básicamente solo un fichaje, Takefusa Kubo para esa banda derecha para que de frutos pueda rotar bien y era de los pocos cracks que podíamos traer al equipo que sí que mejoraban algo de la plantilla, así que el japonés, que bueno, es mitad canterano del Barça o más bien más canterano del Barça que del Madrid, pero como estuvo en las inferiores de Madrid pues también cuenta, así que ahí lo tenemos. Y así queda la plantilla, chicos, la cual ya pues ha ido mejorando bastante de media, sobre todo con los jóvenes, y la verdad que tiene muy buena pinta, Lo único malo es que el día que Soria se quiera retirar no tenemos un portero de garantías, es la única opción así mala que veo, pero la verdad es que está bastante bien, incluso en el banquillo ya tenemos buena rotación y buenos jugadores, así que creo que este equipo está para volver a ganar la liga, seguramente. Y la verdad que ahora estoy recordando que en el vídeo que hicimos de la cantera con el Barça, creo que el gran fallo que tuve es que la formación que puse era muy rara. Puse un 4-1, dos bandas, dos media puntas y un delantero. Había literalmente un medio centro solo. Y puede que eso influyese un poco en que los resultados no fueron los deseados, pero bueno, aún así el equipo que hay aquí es buenísimo, el equipo que teníamos en aquel vídeo con el Barça también fue muy top, así que vamos a ver qué tal va esta tercera temporada y si el Real Madrid pues consigue pasar de los octavos de final. Pues tercera temporada que terminamos y el Real Madrid que vuelve a llevarse la liga, en este caso superaría ya al Barça de la Masía. La verdad es que creo que en este FC 26 está un poco chetado, la verdad, porque la verdad es que el Atleti Madrid y bueno, el Barça sí que está haciendo buenas ligas, pero el Atleti está un poco pocho y normalmente siempre que hacemos Express en España, Madrid siempre suele ir volando en liga, da igual el equipo que tenga, o sea que, bueno, aún así ganamos la liga, que no está nada mal, 104 puntos, otra liga espectacular, Supercopa de España, por cierto, también ganada, así que cuarta copa que levantaría el Real Madrid, en este caso en la final frente al Barça, y Copa del Rey también ganada en la final frente al Villarreal, así que ya serían 5 copas por aquí, pero chicos, lo que sigue fallando es la Champions, la ha vuelto a ganar el City y el Real Madrid que se ha vuelto a quedar fuera del top 8 en playoff, eliminó al Athletic Club, pero en octavos cayó frente al Barça, chicos, el archienemigo que lo eliminó y luego el Barça que acabó perdiendo en penaltis frente al City que acabó levantando la Champions, así que le sigue fallando la Champions al Real Madrid y ojo porque si no la gana en la cuarta temporada el Barça lo superaría, ya que el Barça creo la ganó justamente en esa cuarta temporada, así que de momento es el único título que le está faltando ganar. Y otro temporadón de Gonzalo que está ya en 83 de media, ha metido 30 goles. Cubo, que bueno, primera temporada muy buena, segundo máximo goleador ya. Y pues ahí está, 22 golitos. Luego Odegaard también, 20 asistencias, 19 goles. Víctor Muñoz ya en 85. Valverde que pues sigue subiendo, está ya en 94. Bastante bien, la verdad que siguen aquí las subidas de media. Asencio ha subido 3 esta temporada, no está nada mal. Mario Gila ya está en 89. Nico Paz ya ha llegado a 90. Y al igual que Álvaro Carreras. Y muy bien, Rafa Variña en 83 y de las cesiones, pero bueno, algún jugador interesante ya, Pitarch ya está en 70, aunque sigue teniendo poca media para quedarse en el primer equipo, pero bueno, la verdad que interesante, chicos, cuanto menos los jugadores que están subiendo de media y el equipo que está triunfando. Incluso Soria con 35 años sigue subiendo, está ya en 86, vaya auténtica locura, obviamente lo juega todo y la verdad es que se nota bastante, pero ahí está, chicos, tenemos ya a un montón de jugadores por encima de los 90 de media, Nico Paz, Álvaro Carreras, Odegaard, también por aquí Hakimi y el bueno de Valverde, así que vamos a por la cuarta temporada a ver si el Real Madrid por fin puede levantar la Champions. Pues cuarta temporada y ya no hemos hecho ningún fichaje porque no hay ningún fichaje que podamos hacer el cual mejore la plantilla, así que como siempre simplemente hemos hecho cesiones de algunos jugadores. La plantilla la verdad que está bastante bien, van subiendo de media cada temporada y la verdad es que no hay nada más que tocar y tampoco hay nada que podamos fichar que pueda mejorar nada que tengamos, así que simplemente toca de nuevo simular la temporada entera y ver si en esta cuarta temporada por fin el Real Madrid puede levantar la Champions o no.
Pues chicos, por fin el Real Madrid ha llegado a la final de la Champions, tendrá que enfrentarse al Paris Saint-Germain después de eliminar al Liverpool en semifinales, en cuartos al Leverkusen, en octavos al Sporting de Portugal y haber quedado segundos en la fase de liguillas con 8 de 8 victorias y justamente contra el Paris Saint-Germain que había hecho lo mismo, así que los dos mejores equipos de la competición han llegado a la final, vamos a ver quién se la lleva. Con este 11 que vemos aquí, ya con mucha media, la verdad, han subido muchísimo algunos jugadores. Vamos con esta finalísima frente al equipo francés. Y 2-4 gana el Paris Saint-Germain, chicos. El Real Madrid pierde la final de la Champions. Así que no iguala al Barça de la Masía, que lo ganó la Champions en 4 temporadas. Y en este caso el Madrid no. Va a necesitar quizás una quinta temporada para poder levantar la orejona. Y es que además tampoco han ganado la liga, madre mía, empatado a puntos con el Barcelona, empatados en gol average, pero creo que por el enfrentamiento directo pierde la liga el Real Madrid, chicos. O sea que vaya drama, tú. De temporada pierden la final de la Champions, pierden la liga empatados a puntos con el Barça por el enfrentamiento directo y drama, ¿eh? Eso sí, la Supercopa además la perdieron, madre mía, también han perdido contra el Barça la final y creo que lo único que se han llevado es la Copa del Rey, que aquí se le metieron un 4-0, sexta copa que ganan, pero joder, vaya temporada, ¿eh? O sea, pierdes la Supercopa contra el Barça, pierdes la liga empatados a puntos con ellos y otro temporadón de Gonzalo que ha sido pichichi en la liga, 41 goles, madre mía, qué locura lo de Gonzalo, también Cubo muy buena temporada subiendo 2 de media, Baba también buena temporada, Nico Paz ya en 91, bueno, Víctor Muñoz también ha subido algo, buenos números, Fede Valverde 20 asistencias ya en 95 de media, Hakimi 93, Asencio ya en 87, la verdad que bastante bien, madre mía, Gila en 92. Auténtica locura, Carvajal ya el año que viene ya no estará, bajado muchísimo de media esta temporada. Y de las cesiones, ojito con Enrique Villar, porque es uno que sacamos de la cantera, que tiene un potencial increíble de 90. Y parece que el chaval, oye, 8 de media ha subido, nada mal. Y bueno, la verdad que bastante bien el equipo, eso sí, temporada dura, la verdad, temporada bastante dura. Y el Real Madrid que va a necesitar una temporada más para, bueno, ver si puede levantar la orejona. Así que vamos a por esa quinta temporada. Pues vamos allá con esta quinta y última temporada en la cual vamos a ver si el Madrid por fin levanta la orejona. Hemos hecho como siempre cesiones de varios jugadores y tras la marcha de Carvajal, porque ya, pues bueno, tenía muy poquita media y ya se iba a retirar, hemos hecho el fichaje de Alex Jiménez para el lateral derecho. Ha sido la única incorporación que hemos hecho al equipo. La plantilla sigue siendo exactamente la misma que teníamos con este 11, que es increíble y simplemente, pues bueno, meteríamos por aquí a ese jugador, meteríamos a Alex Jiménez. Y poco más, chicos, creo que no hay nada más que mejorar del equipo. El equipo está espectacular como está, así que poco más hay que mejorar. Pues ahora sí, terminamos esta quinta temporada y ojo porque el Madrid se la ha devuelto al Barça, ha ganado la Liga, de nuevo empatado a puntos. Lo del Barça y Madrid en este episodio ha sido de locos, o sea, tercera Liga que gana el Madrid, que supera a ese Barça de la Masía. Es verdad que hemos hecho una temporada más que en aquel vídeo, así que podríamos no contar esta, pero bueno, con el Barça hicimos 4 temporadas, porque en 4 temporadas conseguimos ganar la Champions. Con el Madrid hemos hecho una más para ver si ganaban la Champions y ha ganado una liga más empatada a puntos con el Barça. Dicho esto, la Supercopa la ha perdido contra el Barça en la final y la Copa del Rey la ha ganado frente al Valencia, así que séptima copa que levanta el equipo blanco. Y en la Champions no ha podido ser, señoras y señores, el Madrid no levanta la Champions con un equipo lleno de canteranos, se ha quedado en semifinales, no se eliminó el Paris Saint-Germain, que nos había ganado el año pasado la final, y de hecho ha vuelto a ganarla, después de haber eliminado al Newcastle, también al Atlético de Madrid, ojito con esto, y después de haber quedado segundos otra vez en la fase de liguilla, así que el Madrid que no puede levantar la orejona. Y ya en esta última temporada, pues Gonzalo, que ha llegado a 86 de media, ha metido 39 goles, brutal, la verdad, en este episodio de Gonzalo. Luego también Fede Valverde, numerazos, llegando a 95, Nico Paz, muy buenos números, al igual que Odegaard, también el Baba este, que la verdad que lo desconocía, pero el tío, oye, bastante bueno, las cosas como son. Y luego por aquí, pues Cubo, llegando también a 90, Hakimi en 93, bastante bien, chicos, muy buenas subidas de media, la verdad es que fijaos, o sea, buenas medias, cómo se han quedado algunos jugadores con Gila llegando a 92, igual que Álvaro Carreras y Odegaard, Nico Paz también en 92, aún con 25 años, Cubo llegando a 90, Soria, que ha empezado en 80 de media, fijaos que incluso con más de 30 años ha conseguido subir de media cada temporada, ha subido a 88, qué auténtica locura. Asencio llegando a 88 también como Pablo Barrios, Víctor Muñoz llegando a 87 con 26.
La verdad que muy top, chicos, creo que episodio bastante top. Hemos visto cómo sería un Madrid lleno de canteranos exclusivamente, sin fichajes de jugadores de fuera. Luego también hemos tenido por aquí, pues bueno, al bueno de Pitarch, que no lo hemos tenido en el Madrid porque lo hemos ido de cesión en cesión, pero ha llegado a 75. Cestero ha llegado a 73 también por aquí, así que no está mal. Forte ha llegado a 70. Bueno, han habido algunos que no han tenido la oportunidad, pero creo que ha sido bastante divertido, chicos, ver cómo sería un Madrid sin fichajes de galácticos, solamente con gente de casa, gente de la cantera. La verdad, ha conseguido 2 ligas más que el Barça. Esta última quizás podríamos no contarla porque ha sido una temporada extra, así que serían 2, y en copas serían 6 realmente, pero no ha conseguido algo que sí que consiguió el Barça de la Masía, que es ganar la Champions. Así que, bueno, ahí ya queda entre vosotros. Creo que el Madrid quizás ha dominado un poco más a nivel nacional. El Barça, pues bueno, consiguió ese título europeo importante. Así que no sé quién ha ganado para vosotros este enfrentamiento entre las dos canteras, pero creo que ha estado bastante divertido. Espero que os haya gustado muchísimo, y si es así y os gustan este tipo de vídeos, como siempre os digo, oye, no cuesta nada, chicos, dejar un pedazo de like y suscribiros al canal para más videazos como este. Nos vemos en lo siguiente, chicos. Chao, chao.